Bueno, gente, continuamos. ¿Mm? Bien, lo que vimos en el anteriormente eran todos temas, o todos temas o todos sí, temas del tema 7, valga la redundancia. Y ahora vamos a ver lo que corresponde al tema 8. Básicamente, lo que corresponde al tema 8 es lo referente lo que es el transporte y almacenamiento de la información genética. Por lo tanto, acá vamos a hablar de ADN, ARN, cómo estas dos moléculas participan en la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas que obviamente, como hemos visto en el metabolismo, todas las reacciones del metabolismo están mediadas, toda esa maraña de reacciones, todas están catalizadas por enzimas, que son proteínas. Quiere decir que la síntesis de proteínas, cada enzima que participó en una reacción metabólica fue sintetizada a partir de un gen que está contenido en la cadena de ADN. Y oh, por lo tanto, la importancia es mayúscula, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de que casi que todo el metabolismo depende del funcionamiento correcto de las proteínas que se sintetizan a partir del material genético de la célula. Bien. Acá estás. Bien. Bueno, primeramente, digamos que el material genético de una célula está contenido en el núcleo de la célula, en los que en la doble hélice de ADN. ¿Ah? Recuerdan ustedes que el ADN es una macromolécula formada por unidades de nucleótidos, nucleótidos de desoxirribosa. Esa es la estructura del ADN, la estructura química del ADN, la hemos visto en la clase pasada. ¿Eh? Y bueno, el ADN es el que contiene la información genética tanto para la síntesis de proteínas, que van a ser utilizadas en todos los procesos metabólicos, incluyendo el de replicación. Una cosita. Entonces, el ADN tiene la información genética incluso para duplicarse, y tiene la información genética como para generar ARN mensajero, va a ser el responsable de codificar la síntesis de proteínas. El proceso de duplicación del ADN se le llama replicación. O sea, se da cuando la célula se divide. Cuando la célula se divide, lo primero que está dividido, antes de empezar la división celular en sí, se llama la citosis, antes de empezar ya el ADN ya está duplicado, en un proceso que se llama replicación.
cuando el ADN se traduce, cuando el ADN tiene, se direcciona hacia la formación de proteínas, primero debe traducirse la información genética contenida en el ADN, formando lo que se llama un ARN mensajero, que es la que contiene la información, para luego esa información contenida en el ARN mensajero sea traducida en proteínas. Por eso se habla de replicación del ADN, cuando se refiere a la duplicación de la doble hélice de DNA. Se habla de transcripción, cuando la hebra de DNA codifica un ARN mensajero. Esa es la etapa de transcripción. Y por último, cuando el ARN mensajero se traduce en proteínas, a ese proceso se le llama traducción, que es responsable de la síntesis de proteínas. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos? Fíjense. Vamos a verlos en este videíto que les he conseguido acá. Bueno, fíjense, ¿cómo es el proceso de replicación del DNA? Bueno, esta... A ver. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer así. Vamos a parar esto. Espérenme un segundito, que voy a buscar el video. Ahora sí. ¿Gente, pueden ver eso? Hola. Hola, Carlos. Sí, ¿pueden ver eso? ¿Pueden ver el video este que le estoy poniendo, DNA replicación? Sí, ahora sí. Bueno, bien. Gente, entonces, la doble hélice de DNA, en la replicación, fíjense, esta es la doble hélice. Obviamente, en esta doble hélice tenemos bases complementarias. La citosina se complementa con la guanina y la adenina se complementa con la timina. Todas son bases complementarias, según los criterios que habíamos visto en la clase anterior. Bien. Fíjense que, vamos a ir avanzando, fíjense que cuando una cadena, fíjense que tiene, recuerden ustedes que había dos direcciones en la hebra, en la doble hebra de ADN.
Recuerdan que una tenía el extremo 3', el cual era un oxidrilo, que estaba unido al carbono 3' de la ribosa, o mejor dicho, de la desoxirribosa. El otro, el grupo fosfato, estaba unido al carbono 5' de la ribosa. Entonces, esto tiene, una de las cadenas tiene una dirección 3', 5' o 5', 3', y la complementaria deberá tener una orientación 5', 3'. Cuando son, fíjense que la complementariedad de las cadenas de DNA hace que una tenga una dirección 5', 3', y la otra tenga una dirección 3', 5'. Recuerden que esto se refería al grupo fosfato del carbono 5' de la ribosa y el grupo oxidrilo del carbono 3' de la desoxirribosa. Como son complementarias, la dirección de ambas cadenas es contraria. Entonces, ¿qué pasa en la replicación del DNA? Primeramente debe unirse una proteína que se llama helicasa. Esta proteína lo que hace es abrir la hebra de DNA, generando lo que se considera una horquilla. Esto sería como una horquilla. En inglés ahí dice replication fork, es una horquilla de replicación. Esto es lo que hace la helicasa. Es abrir la horquilla. Obviamente, para abrir la horquilla y para duplicar la cadena de DNA, debe formarse, o sea, primero debe abrirse la cadena de DNA. Eso se lleva a cabo a través de una helicasa. Luego, cuando está abierta la cadena, se le va a unir una primasa. ¿Cuál es la función de esta primasa? La primasa lo que hace es sintetizar una cadena complementaria a la cadena de DNA. Ahora esta es la cadena que yo tenía originalmente. A este se le va a llamar cadena molde. Cadena molde. Esta primasa lo que va a generar es una cadena de ARN complementaria a la cadena de ARN de aproximadamente unas 10 bases. Esta primasa genera una cadena de RNA complementaria a la de DNA, va a ser el iniciador de la síntesis de la cadena complementaria de esta cadena molde. Fíjense, este sería el primer, al cual se le va a unir ahora lo que sería la DNA polimerasa. La DNA polimerasa ahora sí va a tomar unidades de DNA, unidades ¿cómo se llama? De nucleótidos, desoxinucleótidos, y los va a ir uniendo, y los va a ir sintetizando en una dirección 5', 3'. Fíjense que la cadena molde tenía una dirección 5', 3', por lo cual la cadena que se va a sintetizar ahora va a tener una dirección 5', 3'. A esta cadena se le llama cadena líder, o cadena líder. Se va a sintetizar, se va a ir sintetizando siempre, va a ser la cadena que se sintetice más rápido. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa sintetiza cadenas, fíjense, sintetiza cadenas en esa dirección, 5', 3'.
Esa es la dirección ideal para la DNA polimerasa para sintetizar la cadena complementaria a la cadena molde. ¿Qué pasa? La otra cadena no tiene la dirección que tiene la cadena líder. ¿Ah? O sea, está en sentido contrario. Entonces, la cadena complementaria de DNA, la cadena complementaria de DNA, o sea, la otra cadena molde, también se sintetiza, pero se sintetiza de forma diferente, se sintetiza a pedazos, por así decirlo, o por segmentos. ¿Ah? Se sintetiza por segmentos. Fíjense que en la hebra, la otra hebra, que vamos a llamar a esta hebra que se sintetiza sobre la cadena molde 3', 5', a esta la vamos a llamar hebra retardada. ¿Por qué? Porque la hebra líder se sintetiza, o sea, se va replicando una sola vez. O sea, empieza y termina una sola vez. En cambio, la hebra retardada se va sintetizando a pedacitos o a segmentos. Para eso requiere de que una primasa sintetice, o sea, se sintetiza una pequeña cadena de RNA, que se le llama primer o se le llama iniciador, pero es una cadena de RNA. ¿Ah? Fíjense, la primasa genera la cadena de RNA, la DNA polimerasa se une y forma ese pequeño segmento en dirección 5', 3', hasta la próxima, hasta que lo corta el próximo segmento, el segmento que fue sintetizado anteriormente. ¿Ah? Bien. Y así sucesivamente. Se va a formar una primasa, se une la DNA polimerasa y se forma lo que se considera o lo que se denomina fragmento de Okazaki. Estos pedacitos de DNA que se forman en la hebra retardada se llaman fragmentos de Okazaki. Bien, en este fragmento de Okazaki nosotros tenemos fragmentos de DNA y fragmentos de RNA. Entonces hay que formar y generar toda la cadena de DNA. Para eso se utiliza la exonucleasa, se le une la exonucleasa, que esta enzima se encarga de degradar esos segmentos de RNA, esos primers o esos iniciadores de DNA, y luego se vuelve a unir la DNA polimerasa para terminar de completar con desoxinucleótidos la cadena principal. Obviamente todos esos segmentos no están unidos, y por lo tanto debe intervenir finalmente una DNA ligasa para terminar de unir todos los segmentos. Tanto en la hebra principal, que son menos los segmentos, porque la cadena principal se sintetiza de una, o sea, muy pocos segmentos requieren ser unidos. En cambio, en la hebra retardada, son muchos segmentos que necesitan ser unidos. Entonces la DNA ligasa tiene mayor importancia en la unión de los segmentos que quedan separados en la hebra retardada. ¿Ah? Y así se generan las dos copias de DNA que vuelven, obviamente, a su estructura de doble hélice helicoidal,
Y a partir de ahí empezará la citocinesis, o sea, la división celular, en la cual se generan otras dos células separadas, cada una con su material genético incorporado. Entonces, este sería el proceso de replicación del DNA. ¿Ah? Bien. Entonces, este es el proceso de replicación. ¿Cómo sería el proceso? ¿Ah? ¿Cómo sería el proceso ya de traducción? O sea, lo que vimos anteriormente es el proceso de replicación. Ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo es el proceso de traducción, perdón, de transcripción, que el proceso de transcripción sería el proceso en el cual el DNA sintetiza RNA mensajero, y ese RNA mensajero va a ser traducido a una proteína. Bien, obviamente que el proceso de replicación que vimos anteriormente se lleva a cabo en el núcleo de la célula. Y el proceso de transcripción también se lleva a cabo en el núcleo. Fíjense, eso que ustedes ven es el cromosoma, que es la estructura en la cual se acomoda la doble hélice de DNA, o sea, la doble hélice de DNA tiene una estructura primaria, que lo habíamos dicho en la clase anterior, que es simplemente la secuencia de nucleótidos, o sea, la estructura primaria se refiere a la secuencia de nucleótidos del DNA. A su vez tiene una estructura secundaria, es la que forma con las histonas, que son proteínas que enrollan la doble hélice, y a su vez hay otros niveles estructurales que determinan la formación del cromosoma. O sea, eso se va desenrollando hasta tener el DNA para traducir. ¿Tá? Bien. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un gen? Un gen es un segmento de DNA, que sintetiza una determinada proteína. ¿No? Eso es un gen. Es un segmento de DNA que sintetiza una proteína. Bien. Este segmento de DNA es el que se va a traducir en RNA mensajero para iniciar la transcripción. ¿Tá? Para eso se une a la cadena de DNA una RNA polimerasa. ¿Tá? Esta RNA polimerasa también tiene funciones de helicasa, porque requiere abrir la doble hélice para empezar a sintetizar la nueva cadena de RNA mensajero. Entonces, esa RNA polimerasa va a tomar nucleótidos, ya ribonucleótidos, no desoxinucleótidos, sino ribonucleótidos, y casi con el mismo mecanismo de la replicación va a ir formando la cadena complementaria hasta formar el RNA mensajero. La diferencia con la replicación es que la replicación utiliza desoxirribonucleótidos, y en la transcripción se utilizan ribonucleótidos para formar la nueva cadena de DNA. De la nueva cadena de RNA o de ARN. Después en el proceso a veces hay partes de la
de la cadena de RNA que se cortan, pero eso es una cuestión más en detalle que no la vamos a ver acá. Obviamente la cadena de RNA sale del núcleo, ¿no? Fíjense, la cadena de RNA sintetizada en el núcleo, ¿no?, sale del núcleo al citoplasma o al citosol, ¿eh? Y aquí es donde empieza la síntesis de proteínas. Fíjense que el ARN mensajero se va a unir a lo que se denomina, esto es el ribosoma. El ribosoma es un complejo formado tanto por ARN ribosómico, ¿eh?, como por proteínas ribosómicas. O sea, es una estructura compleja formada tanto por una parte proteínica como una parte con RNA, que ambas partes contribuyen a la formación del ribosoma. El ribosoma, fíjense, está compuesto por dos partes. Para que el ribosoma empiece a sintetizar una proteína, el ARN mensajero, las dos partes del ribosoma deben unirse en un complejo que está descrito ahí. Por otro lado, esto va a ser una parte de la síntesis. Por otro lado, nosotros tenemos lo que se llama el RNA de transferencia o RNA de transporte. Fíjense, estas cadenas de RNA también son sintetizadas a partir de la información genética de la célula. Y fíjense que cada una de estas RNA está unida específicamente a un tipo de aminoácido. Fíjense que en la estructura de este RNA de transferencia, o sea, tiene esta estructura de trébol. En realidad es una estructura mucho más compleja, pero se simplifica de esta manera. Este RNA tiene esta estructura de trébol que deja expuestos tres bases que se denominan el codón, que son el anticodón. Se le llama anticodón a esto. Estas tres bases codifican para o sea, son específicas, no codifican, vamos a hablar propiamente. Estas tres bases, o este RNA de transferencia, estas tres bases van a estar asociadas siempre a un tipo de aminoácido. Y estas tres bases van a formar lo que se denomina el anticodón. Existe un anticodón o sea, existen algunos anticodones para determinados tipos de aminoácidos, que después vamos a ver, ustedes recordarán de biología, esa tablita donde describen los codones que pertenecen o que corresponderían a determinado aminoácido. Bueno, el RNA de transferencia, estos tres conforman el anticodón, que luego se van a complementar con el codón que pertenecen al RNA mensajero. Entonces, este anticodón tiene cierta especificidad para un determinado tipo de aminoácido. Fíjense, en este caso tenemos el anticodón UCA, que pertenece a ese aminoácido. Ese UCA se va a complementar con el AGU del ARN mensajero,
está en el ribosoma. ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, cada tres cada tres bases del ARN mensajero, estas tres conforman lo que se denomina el codón, que se complementa con el anticodón del ARN de transferencia o de transporte, que es específico para un determinado aminoácido. ¿Ah? Fíjense que a medida que en la síntesis de proteína, en el ribosoma se va haciendo la lectura de esos codones y su complementario anticodón, y a su vez, fíjense, vamos a volver un poquito, fíjense que en esta lectura que se hace de los codones y los anticodones, o sea, esta complementación que se hace entre codones y anticodones, se van uniendo los aminoácidos, a través de enlaces peptídicos. Fíjense que el ARN mensajero se complementa, los codones del ARN mensajero se complementan con los anticodones del ARN mensajero de transferencia, en esta conjunción que hay aquí de ribosoma, RNA de transferencia y RNA mensajero, en esta conjunción, se van a ir uniendo los aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Fíjense, se van a ir uniendo los aminoácidos, generando la cadena de aminoácidos, y a su vez, una vez que se sintetiza la cadena de aminoácidos, esa cadena de aminoácidos va a formar o va a configurar su estructura tridimensional para que la proteína tenga funcionalidad. ¿Está? Entonces, de esta manera es que se sintetizan las proteínas. Es un proceso en el cual interviene tanto el DNA en el núcleo, RNA mensajero, que es el que codifica el mensaje para que luego se traduzca en proteínas. ¿No? Bien, continuemos acá con él. Bien, una vez que es sintetizada la cadena de aminoácidos, una vez que es sintetizada la cadena de aminoácidos, esta cadena de aminoácidos debe adquirir una configuración espacial específica para cumplir la función que debe cumplir en la célula. ¿Ah? Entonces, generalmente, una vez que está sintetizada la proteína, puede sufrir, por ejemplo, proteólisis, o sea, escindirse en algunas de las partes para formar otras partes más chiquitas que son realmente las que después van a adquirir la configuración dimensional para poder cumplir su función. Pueden sufrir reacciones de glicosilación o pueden sufrir reacciones de fosforilación. Estas modificaciones post-transduccionales se requieren para que la proteína sintetizada en el ribosoma adquiera funcionalidad, o sea, que sea útil
para una determinada función en la célula. Siempre, en la mayoría de las proteínas que se sintetizan en el ribosoma, siempre sufren alguna modificación post-transduccional. Bueno, por último, quiero mostrarles cómo es el mecanismo de acción de algunos antibióticos. Los antibióticos, que nosotros son tan comunes para nosotros, tienen como objetivo eliminar cualquier bacteria que no corresponda a las bacterias que tienen que estar en un organismo. ¿Tá? Entonces, para esto se utilizan los antibióticos. ¿Cómo actúan esos antibióticos? Bueno, esos antibióticos actúan en la síntesis, o sea, interfieren en la síntesis de proteínas. Esos antibióticos interfieren en la síntesis de proteínas. Y para saber, tienen muchas estrategias, hay varias estrategias para interferir en la síntesis de proteínas. Porque obviamente, en la síntesis de proteínas hay varios protagonistas. Y cualquiera de los protagonistas que intervienen en la síntesis de proteína, cualquiera de esos protagonistas que no pueda actuar normalmente, va a inhibir y va a impedir la síntesis de proteína. O sea, nosotros necesitamos que el ribosoma se una, que las dos partes del ribosoma, las dos unidades ribosómicas se unan, eso es fundamental, que se unan con el DNA, con el RNA. Necesitamos que la RNA de transferencia, que es el que transporta los aminoácidos, se coloque en el lugar correcto para poder hacer la síntesis de proteínas. Y hay varios sitios en que estos antibióticos pueden actuar. Fíjense, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos interfieren, fíjense, en el corrimiento del RNA mensajero. O sea, cuando el RNA mensajero se une a las dos unidades ribosómicas, requiere de que este RNA mensajero se vaya corriendo para ir llevando a cabo la lectura de los codones y así poder ir uniendo los diferentes aminoácidos. Entonces, si algún agente me impide que el RNA de mensajero se corra dentro del ribosoma, bueno, va a impedir la síntesis de aminoácidos. Entonces, estos aminoglucósidos intervienen aquí en el desplazamiento del RNA mensajero en el ribosoma. Esa es una manera de impedir la síntesis de proteínas. Otra estrategia, que por ejemplo el cloranfenicol, tiene otra estrategia en la cual bloquea la formación de enlaces peptídicos. Obviamente cuando hay un corrimiento, o sea, cuando el RNA mensajero se une a los RNA de transferencia, para que siga la lectura, para que continúe la lectura del RNA, requiere sí o sí que se formen enlaces peptídicos entre los aminoácidos que voy leyendo. Si no se forma el enlace peptídico, se corta la cadena proteica. Bueno, justamente el cloranfenicol afecta o interviene en el establecimiento del enlace peptídico, impidiendo e inhibiendo la síntesis de proteínas. Las oxazolidinonas tienen otra estrategia.
lo que previene esta oxazolidinona es la unión de las dos subunidades ribosómicas. Impide la unión de las dos subunidades ribosómicas. Esta es la estrategia que tienen este tipo de antibióticos para impedir la síntesis de proteínas. Las tetraciclinas lo que hacen es bloquear el sitio donde se va a unir el RNA de transferencia. Obviamente que si se impide que el RNA de transferencia se coloque en su lugar para empezar la traducción, obviamente se inhibe la síntesis de proteína. Y por último, la eritromicina, lo que hace es situarse e impedir la traslocación también del RNA mensajero. Lo que hace, o sea, sí, lo que haría es impedir que se haga el corrimiento de la lectura del RNA mensajero. Así, o sea, todos los antibióticos tienen una estrategia para impedir la síntesis de proteínas. Y cada una actúa en un determinado proceso en la síntesis de proteínas. Obviamente que estos inhibidores son específicos, o sea, inhiben específicamente el mecanismo de síntesis de proteínas de las bacterias que van a afectar. Inclusive no son mecanismos generalizados. Obviamente, si yo coloco un antibiótico, se medica a un paciente con un antibiótico, ese antibiótico tiene que afectar a la bacteria y no al ser humano. Acuérdense que los mismos mecanismos están tanto en la bacteria como en el ser humano. Pero bueno, son los mismos mecanismos de síntesis, pero siempre hay diferencias en las estructuras proteicas que forman el ribosoma, y esa especificidad que tienen las bacterias, o esas diferencias que tienen las bacterias a la célula eucariota de un ser humano, hace que estos antibióticos puedan ser utilizados para eliminar bacterias en el cuerpo. Y lo importante de esto es ver cómo el estudio de la síntesis de proteínas puede dar lugar a o sea, el estudio y saber cómo se forma una proteína da lugar también a la producción de medicamentos, utilizando las estrategias que utiliza el metabolismo para llevar a cabo la determinada síntesis de una molécula. En este caso, la síntesis de proteínas. Bueno, gente, por lo pronto, estos han sido los temas 7 y 8. Y se puede decir que hasta ahora, o hasta este punto, llega la teoría de la materia. Hemos podido ver desde el tema 1 hasta el tema 8, y a partir de ahora ya no va a haber más teorías, sino que nos vamos a ir preparando para los parciales. Germán, ¿cómo querés hacer? Profe, ¿le puedo Sí, hacer una Carlos, consulta? Sí, decime. Sobre el final, ¿usted es licenciado?